Ser. Nos fuimos a firmar un convenio donde nosotros ratificamos que todos los que dicen los dólares bajo el colchón que dicen que salen, nosotros no vamos a cobrar impuestos provinciales. De hecho, nunca lo hacemos, ¿no? Pero es fundamentalmente un no volver para atrás en la revisión de un mal antecedente que tuvimos en la Argentina, que fue el tema de impuesto el blanqueo, y después le pusieron impuesto a las ganancias sobre los que habían blanqueado, ¿no? Ajá. Que es un poco para ratificar que en las provincias, como ocurrió en el blanqueo, nosotros no vamos a ir sobre aquellos que consumen más o aquellos que mueven su economía, ratificando la propuesta del gobierno. ¿Y cuál es la ganancia de la provincia ahí? No, la ganancia de provincia es que si hay más consumo, hay más IVA y hay más ingresos a la Argentina. Si hay más movimiento económico, mejora la economía. Indirectamente sería un beneficio, ¿no? Ahora, pero como no tiene impacto fiscal, nosotros estamos acompañando, no tiene perjuicio, al contrario, va hacia el lado de la seguridad jurídica simplemente, o la seguridad fiscal. Ahora, gobernador, esto más allá de esta cuestión puntual, que bueno, creo que inclusive está convencido de haber de la firma y demás, pero digo, la provincia y las provincias en líneas generales van como acompañando y ayudando, incluso hasta legislativamente, al gobierno nacional. ¿Pero y qué hay del gobierno nacional a la provincia? No, nosotros queremos que el gobierno nacional le vaya bien. Lo que hay es, por ejemplo, baja de inflación. Eso es real. ¿No es cierto? No es, le fueron sacando programas, le fueron sacando recursos. Sí, está bien. Pero lo que pasa, que eso alcanza? Pero perdón, hay un dato concreto. Hoy nosotros tenemos números ciertos. Hoy los números, la inflación está bajo. En la época de Menem todos estábamos enamorados del 1 a 1 y de la baja inflacionaria. Cuando arrancó el gobierno de Milei, el dólar estaba a 1.200. Hoy pasó un año y medio y el dólar sigue a 1.200. Ahora no apostaste al peso, no le creíste al peso, tuvimos una apreciación del precio enorme. Y esto es un dato de la realidad. Eso lo que te da es previsibilidad. Ahora vienen los otros problemas que nosotros no estamos acostumbrados, que es los problemas de la estabilidad. Nosotros vemos que las empresas tienen que competir y es un problema, porque no estamos acostumbrados a competir, sino que estamos acostumbrados a ir viendo cómo nosotros la inflación nos va acomodando otras macros que no estábamos acostumbrados, pero en líneas generales es un beneficio. Ahora tienen otros problemas, ¿no? Los que no están preparados para competir, los que no están acostumbrados en precio y calidad, competir en precio y calidad, van a tener inconvenientes. Pero esto es lo que nosotros vimos, yo creo, en el modelo, en la parte final de Carlos Saúl Menem. Ahora, el gobierno tiene que comenzar a inyectar, desde mi punto de vista, comenzar a trabajar sobre las estructuras industriales y sobre las estructuras productivas de la Argentina. Pero eso se entiende, bueno, pero digo, en la relación gobierno provincial con el gobierno nacional, digo, pero ¿qué se obtiene? Digo, porque ¿qué obtenemos, ¿qué obtenemos los correntinos? Antes tiraban manteca al techo con la nuestra y ahora no tiran manteca al techo y también sigue siendo nuestra. Hay una gran diferencia. Es como tener un chico que gasta caprichosamente la plata de todos, y hoy lo que tenés es una persona que está tratando de administrar los recursos del Estado de otra manera, de otra forma, más responsable, más seria. Me parece que es una ganancia para todos. Ahora, nos trae inconvenientes, sin duda. Ahora, tenemos que comenzar a administrar bien los recursos de todos, que es lo fundamental, que es lo que venimos haciendo nosotros. Decimos, tenemos que administrar bien para que nos alcance para hacer obra pública, para que nos alcance para hacer hospitales, para que nos alcance para hacer rutas, para que nosotros recuperemos, por ejemplo, la capacidad del Estado de poder hacer asfalto, de poder, es decir, todo este tipo de cosas para mejorar las escuelas, para todo este tipo de cosas es a partir de la buena administración de los recursos. No existe posibilidad. Ahora, si nosotros tomamos deuda y estamos administrando únicamente tomando crédito, tarde o temprano tenemos inconvenientes. Entonces hoy, por lo menos, tenemos un Estado que en líneas generales no está tomando créditos, en líneas generales, digo porque es ínfimo lo que hoy se está tomando en líneas generales para cubrir los gastos corrientes del Estado.
¿no? Entonces, eso para nosotros es mejorar la economía. Ahora, hay otras cosas por mejorar y podemos criticar lo del Garraham o podemos ver el tema de obra pública que no arrancó, pero un gobierno que tiene 1 año y medio, de verdad, ¿no? Pero eso no habilita... no habilita muchas cosas. Gustavo, eso me parece pero, perdón, que no habilita... No habilita muchas cosas y nosotros tenemos que tener corazón en la gestión también y ver qué ajustar primero y qué ajustar de última, qué mirar y qué invertir y cómo hacerlo. Pero son criterios políticos. Me dice, ¿qué está bien de este gobierno? Yo creo que la baja de la inflación es una cuestión que es objetiva y real. Estamos todos de acuerdo. Bueno, bajó la inflación, bueno, un punto. Ahora hay que mirar los otros, bueno, ¿no? Cómo nosotros mejoramos con el tema de mejorar la tarifa, producir más energía, que también es un beneficio, porque vemos también algo que es real. Fíjate que estaba el subsidio para la gente y vemos que los que están invirtiendo en mejorar su eficiencia energética terminan siendo las empresas, los grandes consumidores, es decir, que comienzan a generar más energía y eso es importante para la República Argentina. Ahora después tenemos que hablar de una cuestión de tarifa, ¿no? Pero bueno, son problemas que se van cambiando y me parece que se van resolviendo a la larga. Es dolorosísimo, ¿no? La gente votó en líneas generales, vamos a hablar de Corrientes, votó motosierra. Esto es motosierra, es decir, el ajuste. Nosotros decíamos por ahí, sí, pero veíamos, no subsumir nosotros, derechos por la economía. Sí, son cosas distintas. Sin duda, pero tienen su justificativo en lo que sea. Después la gente creo que a la larga, cuando llegue 4 años, va a mirar si está mejor o peor. Y con eso termina, en definitiva, definiendo su voto. Estamos transitando un momento muy doloroso y muy difícil para el proceso de la República Argentina. Y eso está llegando a las provincias. Por eso es que los gobernadores también se terminan juntando en el CFI y viendo la cuestión impositiva porque está habiendo dificultades, está cayendo un poco la recaudación y se está sintiendo en Ahora, en la ese aspecto, coparticipación. ¿usted se considera políticamente hablando un gobernador aliado a la Casa Rosada o no? No, yo no soy un enemigo de la Casa Rosada, vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? En términos de esto, no soy un enemigo. Hay puntos de vista que coincido, hay otros puntos de vista que no coincido. ¿Pero qué son más las cosas que en la cual coincide? Pero no, es que no hay un plan programático. Hay cosas que no coincido, hay cosas que coincido. Bajar la inflación es algo que a mí me interesa, le sirve a todo el mundo, volvió el crédito, eso lo podemos ver nosotros en los bienes durables, como nosotros vemos y estuvimos en la última medición, los bienes durables consumidos en Corrientes crecieron las compraventas, crecieron la cantidad de inmuebles que se escrituran, crecieron la compra y venta de automotores. Ahora, bajó contra eso, bajó poquito el consumo, bajaron otras cosas que son complejas, ¿no? Pero nosotros vemos un panorama de tableros, no quiero volver a lo que se decía en su tiempo, brotes verdes, porque vemos algo que crece y algo que decrece, pero todavía la taba está en el aire en materia económica. Crece, estamos hablando del consumo y ahí generalmente estamos hablando de alimentos. Por supuesto. Estamos con la taba en el aire. Económicamente estamos con la taba en el aire. Vemos cosas positivas y vemos cosas que son difíciles. Ahora, la macro fiscal, la macro de la República Argentina económica, yo lo que digo es que está más saludable que antes. Ahora, no salimos del problema económico. El gran problema que viene a corregir que la gente le vota a Milei es para resolver la cuestión económica. Todavía no está resuelta, ¿no? Entonces, está la taba en el aire. Miremos qué es, cómo termina el plan económico de Milei. ¿No hay ningún compromiso con la obra pública, sobre todo teniendo en cuenta la autovía? Nosotros firmamos el compromiso. Sí, pero hoy no pasa nada. Hoy vemos que la autovía en algo se está moviendo, vemos parada la ruta 126, que era el otro compromiso que asumió el gobierno nacional, y vemos que está parada la planta de reciclado de líquidos cloacales de la ciudad de Corrientes. Ahora, lo que nos comprometimos nosotros está funcionando, nosotros estamos invirtiendo, muchas de las obras estamos terminando, otras estamos poniendo en cola de impresión para hacerlas, y algo de escuelas
que estaba comprometido el gobierno. Hablamos que son todas sus obras, todas obras nacionales. Las termina la provincia. Algo están cumpliendo y giraron unos recursos ahora, que me parece bien que es parte del compromiso. En el compromiso nos pusimos término, plazo, pero nos estamos cumpliendo. Nosotros estamos cumpliendo con más claridad, para decirlo de alguna manera, más fuertemente este convenio. Ahora, gobernador, ustedes vienen hablando del equilibrio fiscal, de la obra, y qué sé yo, y no por eso salen a destruir al otro, a descalificar, a ensuciar. Y ustedes incluso son parte de campañas arteras por parte de algunos referentes del gobierno nacional por su condición de ser radicales, digamos, básicamente, ¿no? Entonces, es como difícil entender esa convivencia. ¿Por qué tanta benevolencia? Bueno, hoy estamos ante la campaña más sucia de la historia. Yo no vi nunca una campaña tan agresiva donde vos ves candidatos donde directamente se encargan de insultar, de ensuciar y de no proponer. Es parte de lo que creen que está bien. Yo, la verdad, que como dirigente político, yo creo que eso está mal. Podés hacer por ahí una crítica, 2 críticas, ¿viste? Se pone calentita la campaña. Pero ahora, ir a criticar, a injuriar, a mentir, a destruir, yo nunca lo vi. Y aparte, de todo el lado B de las redes, ¿no? Pero bueno, si creen que eso es lo que quieren en política, mi estilo, yo prefiero no hacerlo, ¿no? Porque es más, eso es lo fácil. Lo difícil es proponer, lo difícil es construir. Destruir es fácil. Debes, ¿cómo construir así? Bueno, no entremos todavía en la campaña, sino en cómo construir una política pública, cuestiones institucionales, cuando la relación es cloacal. Es difícil. Pero bueno, es lo que creen que está. Y después de que... Porque yo creo que hay puntos que no se vuelven, ¿no? Hay cosas, claro, ese es el tema. Hay cosas que no se vuelven. Salvo el que no tiene honor, vuelve. No tiene honor. Bueno, como nosotros vemos, ¿no? Yo tengo estos principios. Yo vi muchos que dieron tengo estos vuelta. principios. Si no te gusta, tengo estos otros. ¿No? Entonces, me parece que es difícil una relación. ¿Hay con algunos que no volvería a una relación así? Y es difícil porque yo creo que uno cuando discute de política, uno tarde o temprano puede acordar. Ahora, cuando uno está en el terreno de la injuria, la calumnia, y termina siendo realmente destructivo, es muy difícil hablar con Pero van a ser 87 días más así, digo. Bueno, yo lo que digo es nosotros estamos preparados para aguantar. Pero nosotros queremos hablar de la construcción de Corrientes, de lo que necesita la provincia, Y convocamos a sectores y con todo. No va a ser difícil, Vamos Corrientes tiene diversos sectores y tenemos coincidencias. Entonces, si nosotros podemos coincidir en lo que tenemos que hacer, no importa qué ideología, por lo menos estamos coincidiendo en qué hacer. ¿Cuál es el rumbo que estamos queriendo los correntinos con estos recursos que tenemos? ¿Qué rumbo queremos darle a la provincia de Corrientes? Salir a generar. Por ejemplo, con Pedro, que trabajamos, y Carlos Viñolo, trabajamos un proyecto estratégico participativo para Corrientes, como dice la Constitución, y nosotros sabemos con las organizaciones intermedias qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir, porque la política, en definitiva, es la racionalidad hacia dónde tenemos que avanzar los correntinos, y queremos darle esa racionalidad. Después, insulto, podés tener 250.000, porque fácil es insultar, mentir, calumniar, injuriar. Eso termina siendo fácil, pero bueno, ¿qué opinás es el camino que eligieron. Hablando de la campaña sucia, ¿qué opinás cuando el candidato del PJ, Tincho Ascúa, dice quiero limpiar a la provincia de Los Valdés? ¿Qué le decís? Que tiene que limpiar su ciudad. Está llena de yuyo, ya limpiaron La Nación, ya limpiaron Libre. Tiene que dedicarse a hacerlo. Tiene que mostrar una ciudad. Fundamentalmente tiene que mostrar qué hizo. ¿Qué hizo en su ciudad? ¿Por qué? ¿Cómo administró correctamente? ¿Cuánto le sobró? ¿Cuánto de superávit tiene? ¿Cuánto invirtieron? ¿Qué hicieron en alumbrado? ¿Qué hicieron en barrido? ¿Cómo limpiaron la ciudad? El orden, la transparencia. Ahora, si vos salís a mostrar agresiones, me parece que no sos un buen gobernante, sos un buen puteador, o podés decir muchas pelotudeces, pero me parece que no sos un buen gobernante. También, ahora, ¿qué opinás de la llegada de Cristina Kirchner a la tierra? Mira, la última vez creo que fue para Curuzú Cuatiá los 200 años, que estuvo 2 horas, que es lo que le dedicó a Corrientes después de mucho tiempo, y ahora viene a Corrientes después de 12 años. Ya en su caso,
pero bueno, digo, como política, una cosa al inicio, otra cosa al final, pero me parece bien que visite... ¿Está en su caso, que visite, y uno tiene su ocaso cuando termina el ocaso de su vida, ¿no? Hoy Cristina está con mucho más años de aquel tiempo. Yo creo que cuanto más años... dice usted. Pero claro, cuanto más años tenemos, estamos más cerca del final. No, yo no me refiero a eso, ¿no? ¿Y político? Tuvo un recorrido político importante. Yo digo, Cristina Fernández de Kirchner, una de las dirigentes políticas más importantes que tuvo la Argentina en muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no hay que subestimar la trayectoria política. Me refiero que hoy, después de mucho trajinar, está viniendo a corriente. A mí me parece bien que venga, que conozca, que nos conozca. Y me parece correcto. No me parece mal que venga un dirigente político nacional. Me parece que se está poniendo bueno corriente, ¿no? Que vengan, no vinieron cuando estaban en el gobierno, que vengan ahora, me parece bien. ¿Va a acordar con la Libertad Avanza o no? Mira, estamos conversando con varios espacios. Ah, pero puntualmente la Libertad Avanza. Bueno, estamos conversando. ¿Pero tiene ganas de acordar o...? Estamos conversando. ¿En qué etapa está esa conversación? Estamos etapa inicial, estamos viendo las posibilidades, estamos mirando el mapa nacional, el mapa provincial, y bueno, si por ahí tenemos alguna posibilidad, lo haremos. Estamos conversando con otros partidos políticos también. ¿Le gustaría? Hemos tenido... No, pero si no le ponemos, estamos conversando con el Partido Nuevo, que estamos muy avanzados. Tiene 5 intendentes, ¿no? No es una fuerza, es una fuerza que tiene experiencia. Bueno, estamos conversando. Y bueno, estamos sumando. Nosotros dijimos que íbamos a pegar una vuelta a la provincia y estamos hablando con dirigentes políticos de Corrientes para conformar este espacio de Vamos Corrientes. Ojalá que se siga fortaleciendo y ojalá que incorporemos más sectores. Pero no hago una cuestión solamente de un partido nacional, porque básicamente nosotros tenemos muchos partidos que tienen peso y en Corrientes todos los partidos políticos tienen algo de peso siempre que te va sumando. Bueno, en este caso es el partido del presidente, por eso que tiene una dimensión mayor, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de un partido pero estamos votando provincia, ¿eh? Estamos hablando de la elección nacional. Acá estamos votando quién va a gobernar la provincia de Corrientes, porque en definitiva vos vas a tener una boleta de un hombre o de un nombre en la boleta, o una mujer en la boleta. No estás hablando de que va a estar alguien en la boleta, así que me parece que estamos en ese tema. Y después vamos a definir qué pasa con la nación. Si mandamos uno, mandamos otro como representante, como diputado. Lo importante es que no vaya de un color y venga de otro. Está pasando bastante. Poncho Lleré, güey. Ahora, gobernador, en las 5 o 6 elecciones que llevamos este año, se ha demostrado que la Libertad Avanza, el presidente no traslada sus votos. Entonces, suma suma que la Libertad Avanza en esta elección provincial que usted dice vaya aliado a Vamos Corrientes. Y estamos conversando, veremos. No hay que apresurarse. Estamos conversando. ¿Con quién está hablando? Permítame la reserva. Estamos conversando. Está bien. Con los libertarios ya tenemos. Pero perdón, los libertarios. Hay gente radical que no quiere que vos cierres con la Libertad. Y sí, y hay gente peronista que quiere y hay gente que no quiere. Y es cruzado. Nosotros estamos armando. Pero nosotros estamos armando. ¿Qué necesidad le voy a decir para qué. Estoy diciendo para qué. Nosotros tenemos objetivos educativos, tenemos objetivos de obra pública, tenemos objetivos de construcción. Para esos objetivos los tenemos, para seguir con los hospitales, para seguir con la obra pública, para seguir. Nosotros estamos en este momento recorriendo la provincia diciendo cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que queremos para Corrientes a futuro. Y lo van a explicitar claramente nuestros candidatos. Ahora, si coincidimos con eso, yo creo que nosotros podemos caminar con todos los partidos, pero fundamentalmente con la gente que coincida con eso. Porque en definitiva el que termina poniendo el voto es el ciudadano. Claro. Nosotros podemos ver en la capital, lo que hicimos en Corrientes Capital, hicimos un montón, como provincia fundamentalmente, acompañando la gestión de Eduardo. Hemos hecho, 2.000 cuadras, por ejemplo. Hemos hecho, la autovía a Laguna Brava.
no sé, hemos hecho obras hidráulicas, obras hídricas realmente importantísimos. Hemos hecho, no sé, le ayudamos a hacer el 50% de los centros de atención primaria de la salud a la municipalidad. Hemos hecho los 3 mercados, es decir, es un montón. Vamos a hacer una pequeña pausa, te dejamos tomarse. Después te vamos a preguntar, por ejemplo, si se gana en primera vuelta, si hay un escenario de segunda vuelta. Te voy a preguntar que nos digas si tuvieras que elegir hoy entre ser intendente, diputado, senador, ¿qué sería? Pero me contestás después del corte. Sí, claro, por supuesto. Sin No tengo otra opción. Ya volvemos. We walked up to the tower. They looked down from above. I never dreamed trouble could be coming from so few people. Wherever you are, let's get loud like thunder. Knowing your heart, they won't drag us under. Bueno, gobernador, ¿ganan en primera vuelta? ¿Cómo está dado el escenario de acuerdo a las mediciones o a las encuestas que ustedes manejan? Bueno, no quiero, a ver, primero, no quiero aventurar lo que nosotros tenemos hoy porque la gente es la que decide con su voto, ¿no? Así vaya. Primero hay que votar. Yo creo que la tendencia electoral hacia el oficialismo es muy importante, es buena. Eso muestra la desesperación de algunos que tratan de demolernos a palos, ¿no? Injuria, calumnia, y porque los números del oficialismo están muy bien. Entonces, sin candidatos. ¿Está bien? Bueno, sin anunciar el candidato. Exactamente. Si las proyecciones de nuestro espacio político están muy bien y seguimos creciendo, entonces eso a muchos los desespera. Eso hace que nos golpeen permanentemente. Pero bueno, nosotros vamos con la propuesta y estamos tranquilos porque nosotros no es que comenzamos hoy a hacer campaña política como aparecen en los últimos meses. Nosotros venimos trabajando y tenemos un trabajo y una labor intensa, pero bueno, hay que esperar. Por eso es que no quiero aventurar, ganamos en primera vuelta, segunda vuelta, todo ese ya está la segunda vuelta, toda esa especulación, porque no me parece correcto. ¿Ya está definido el nombre del candidato? Mira, tenemos algunos nombres ahí ya con las últimas mediciones. Vamos a terminar de dar las alianzas y bueno, vamos a estar presentando todos nuestros candidatos. Estamos yendo al interior y estamos haciendo con los partidos políticos y después, bueno, vamos a mostrar nuestros candidatos. Pero ya está el candidato. Nosotros estamos trabajando sobre 2 o 3 candidatos muy, muy firmes de nuestro espacio político
Y a partir de ahí, bueno, vamos a comenzar el armado. Sí, ya sabemos los candidatos de todos. Todos querían saber nuestros candidatos de arranque y ahora ya sabemos los A la candidatos de oposición no todos. le cree, dice que hay un solo candidato en el oficialismo y punto. Bueno, yo miro los candidatos, los medimos permanentemente, los mostramos, estamos caminando, pero... El pero 30, bueno, la oposición... El 30 puede de tener junio su se cierran visión. las alianzas, ¿verdad? El 30 de junio se cierran las alianzas. Sí, De ahí en más, exactamente. ¿cuánto? El 12 de 10 julio. días más. ¿Se van a presentar antes los candidatos o vamos a esperar hasta No, el último momento? vamos, es un trabajo. El tema de la distribución de candidaturas se tiene que hacer y de armado de las distintas listas son 10 días que es de trabajo intenso. O sea que hasta después del 30 no se sabrá oficialmente el nombre del candidato. Pero hay muchos que quieren ser. Y sí. Y está bien Mucho, eso. No pero me vos me parece hablas- mal. No me pero parece vos mal que hablas de haya que estás muchos. midiendo a 2 o 3 nomás. Pero no me parece mal que haya muchos que quieran ser. Claro, pero No, vas a tomar... y aparte es este tiempo, ¿no? Otro Claro. tiempo también puede ser. Otro. O uno aunque no le dé, porque yo también quiero ser, vamos Claro. a suponer, ¿no? Sí, y pues. estoy en condiciones de Yo ir a también. reclamar. Bueno, nosotros ponemos el mejor candidato para la estrategia electoral del momento y lo que mide ese momento y el apoyo que va teniendo y vamos mirando varias cosas, ¿no? ¿Hay muchos desleales o traidores dentro de tu espacio? Y hay gente que coincide, pero bueno, cuando vos te pones a mirar, nosotros decíamos que era una continuidad con cambio. Hoy, eso lo dijimos claramente cuando asumimos. Hoy Ricardo Colombi no está en nuestro espacio, se fue, está compitiendo contra su propio partido. Hoy vemos Perucho Casani. Por eso, no es abrió mucho al su Grupo destino. Alondra, la gran mayoría de tu espacio. Lo otro que está, Cantero, que era el vicegobernador, bueno, está con Ricardo Colombi, ¿no? Pero la verdad es que nosotros estamos gobernando hace 7 años y tenemos una idea clara hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Te decepcionó la Organización, Alondra, el Grupo Alondra? No, yo creo que ¿Esperabas? veníamos trabajando. ¿Alguno así. de los que está ahí puede volver o no? Y estamos conversando, pero no individual, no como un grupo, sino estamos conversando individualmente con algunos actores. ¿De que ¿Están están ahí? dentro? Sí, ¿Que claro, están por ahí? supuesto. ¿Están dentro de la Alondra? Sí, claro. ¿Pueden volver? Y posibilidades, si hay acuerdo, vuelven, si no hay acuerdo, no vuelven. De ahí hay Me algunos parece también bien. que nunca estuvieron, a priori. ¿Esos se podrían sumar? Nosotros estamos construyendo con todo, podemos sumar al que tengamos coincidencia de lo que tenemos que hacer, vamos a Es que sumar. ese es un ordenador interesante, ¿no? La idea y Pero bueno, no sé qué, digamos. Si no, ¿no? es difícil. Si vos acordás por un nombre, una vez que terminan electo, después es una patente de corso para salir a cualquier lado, sin idea, sin acordar ley por ley, sos libre pensador dentro de un espacio que le propone a la sociedad tal cosa y después resulta ser de que te diste cuenta de que todo lo que hiciste estaba mal. Claro. Entonces, bueno, Ahora, es difícil. gobernador, la elección que usted se imagina, ¿cuál es? ¿Digamos un escenario de cuartos, de tercios, de quinto? ¿O es el oficialismo y la oposición verá qué hace, digamos, si va en 3 pedazos, en 2, si unifica? ¿Eso cómo cambiaría en todo caso la estrategia electoral de ustedes? A ver, es difícil hablar, vamos en 3 pedazos, 7 pedazos, 4. Eso Bueno, es más la ahora hay especulación. espacios, ¿no? Decía Eso es más Alondra para 1, pero Ricardo, perdón, PJ. Es más para la especulación periodística. Nosotros no hacemos especulación, nosotros estamos conformando nuestro espacio político y vamos a presentar a la sociedad. Después hay especulación, llega, no llega, baja, no baja, va... Bueno, pero no es solo periodística. Ricardo Colombi dice, yo voy a ser gobernador. Tincho Acueda dice, yo ya tengo la escoba, Y voy bueno. a limpiar, voy a ser gobernador. La Alondra también. Entonces, ellos, obvio, cada uno hace su juego. Es lógico, pero no me diga a mí que le haga el juego a los demás. No, bueno, pero Bueno, que- nosotros es que se trabajamos y imagina. vamos a hacer. No, yo me imagino un espacio político nuestro de vamos corrientes, bien consolidado, bien firme y preparado para las elecciones. Si hay un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos, 5 pedazos enfrente de la oposición, y se dependerá de la oposición. Nosotros vamos a tratar de poner un espacio bien consolidado. Ahora, gobernador, ese criterio que llevan adelante por el tema de la candidatura a gobernador, ¿también lo tienen en la capital?
Para la toma de decisiones. Sí, se va a replicar, yo Ahí creo que se también va a hay replicar. cuántos nombres ahí dando vuelta. No, digo. bueno, vamos a tener una propuesta, ¿no? Vamos a tener una propuesta de acuerdo a qué actor va a ocupar cada uno de los papeles. Hoy nosotros todavía no estamos mostrando la potencia de Vamos Corrientes, de nuestro espacio político en la capital, pero tenemos una gran fortaleza, sin duda. Si tuvieras que elegir, vuelvo a la pregunta que dejamos antes de la pausa, si tuvieras que elegir entre ser senador y diputado, o intendente, porque también viste Sí, que está habilitado para hacerlo. está habilitado Sí, claro. para hacerlo. ¿Qué sería? Bueno, es lo que estamos. Yo lo que siempre conversamos es que vamos a estar en el lugar que Esa no es la respuesta. Bueno, pero no es la No sé respuesta, para pero qué es lo me- que decimos. Ahora, En el lugar que si más nosotros aporte, podemos, no importa cuál. En el lugar que más aportemos, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente tiene que, bueno, yo sé que no le gusta mi respuesta, quiere que le diga qué cargo. Claro, No, pero claro, pero ya, el periodista y en tirá este más, programa, claro, en este pero programa, y bueno, yo te tengo que evadir. tirás más para Yo te ser tengo que evadir, Pero en está pero es bien. una razón diputado táctica. o senador Pero es una o razón querés- táctica. Yo no puedo lanzar mi candidatura en el programa Sin Freno o no. Bueno, hacer de cuenta que es sin filo, lo que te pregunto. Internamente, ¿ya lo tiene decidido o no? Sin decirlo, digo. Bueno, yo tengo mayor preferencia. ¿Por lo un cargo que legislativo que por lo ejecutivo? Una de las dos. Sí, claro. Menos juez, lo demás. ¿no? Claro. Que son los tres poderes del Estado, ¿no? Pero- Más cerca de la legislatura. Mirá, yo creo que Ahí nosotros. también tiene dos opciones, ¿no? Digo, A ver, yo lo que digo es que nosotros tenemos que tratar de promocionar a los distintos actores, los que hicieron un buen trabajo, los que vienen proyectando, y darle la responsabilidad para que puedan continuar lo que es una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Eduardo Tazano hizo una muy buena tarea conjuntamente con el gobierno de la provincia en la capital, que nosotros decíamos con Eduardo. No nos peleemos porque la capital avanza. Fue abandonada la capital durante muchos años. sí, de pelea No hubo- más entre el sí, gobernador y el bueno, intendente. Está bien, yo lo quiero decir abandonada para no decir Colón otra Era cosa. más que una Colón abandonada, Minora, Romero era más que una- Félix. era una Bueno, decisión. Siempre fue. Colón Minora, Arturo Colombi, Carlos Viñolo, Recordamos el Camao, Colombi, recordamos Fabián la Río, viceintendente. Colombi. Pero bueno, yo no quiero volver a esa situación. Creo que las ciudades de Corrientes tienen que avanzar y hemos ayudado a todas, ¿no? Entonces, esa situación de que ahora nosotros podamos tener, pues no sé, cortarle la coparticipación a un municipio porque no coincide con nosotros y nos está... Parece que no tiene ningún eso tipo de pasaba. sentido. Bueno, pero ese no es un estilo que realmente está bueno para la política. A mí, en lo personal, no es mi estilo. A lo mejor puede ser de otro dirigente político. Mi estilo no consiste en eso, ¿no? Porque después tener los trabajadores municipales, tener la ciudad. Es decir, Corrientes terminó con cuneta a cielo abierto, con agua servida. Y Puede con ser- los chicos bañándose y el agua servida subiendo y falta todavía mayor inversión, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para que Corrientes en realidad tenga mejores calles, mejor iluminación, que nosotros podamos tener mejor transitabilidad, que podamos tener más desagüe hídrico, mejor iluminación, seguir teniendo centros de salud. Es decir, tenemos un montón de cosas para seguir mejorando. Por supuesto que hay cosas malas. Cuando uno termina mirando para criticar, hay un montón. Por ahí veía algunas críticas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver ¿Cuál, por ejemplo? con las redes. A ver, por ejemplo, una plaza que hicimos, por ejemplo, la Plaza Libertad, que no tiene baño. Por lo menos crúcense la calle y vayan al baño, ¿viste? Flaco, o no sé, cosas así que... Sí, la oposición tiene un punto ahí de este Bueno, asunto de ¿viste? los criterios de selección Claro. de las obras. A ver, mirás una plaza cuánto vale, pero no mirás cuánto vale la inversión de un hospital como el oncológico. Es decir, si vos no tenés los recursos como nosotros invertimos en el oncológico, ahora, ¿cuántos años esperó la gente de ese barrio para tener una plaza como corresponde? ¿Cuánto esperó, por ejemplo, no sé, el industrial para tener asfalto? ¿Cuánto esperó Bañado Norte para tener asfalto? El barrio más viejo de la provincia de Corrientes sin asfalto. ¿Cuántos esperaron oficinas públicas sin tener edificios? Nosotros, por ejemplo, IPS y Oscor,
edificio prestado de la nación. Años, años y años, donde lo único es la administración pública se caía a pedazos y las casas de dirigentes políticos brillando por la costanera, etcétera, etcétera, brillantes sus casas. Ahora los edificios públicos hecho mierda. Entonces, tenemos que mirar también eso y tenemos que tener un contexto. La administración pública tiene que tener un contexto de modernidad y tenés que resolver problemas que son estructurales. Exacto. Gobernador, digo, le hago la La pregunta. descentralización. ¿Cuánto tiempo hablamos, por ejemplo, capital? ¿Cuánto tiempo hablamos de la posibilidad de descentralizar la ciudad de Corrientes? Y porque es un caos. Es que ¿Cuánto? mucho tiempo hasta Bueno, que se mucho logra tiempo. y ahí se Cuando, naturaliza. cuando era concejal hablábamos de que era un peligro los hombres custodiando los caudales públicos con armas largas a la salida de los colegios. Enfrente del Pío, por ejemplo. Hoy lo resolvimos, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto hablamos de la vulneración de los derechos humanos donde ahora estamos haciendo, donde era la vieja cárcel de Corrientes? ¿Cuánto hablamos de la vulneración de los derechos humanos? Hoy tenemos una nueva cárcel, lo resolvimos y estamos destinando para uso público. Lógico, pero eso es inversión, no es un gasto. Solamente un pavo puede creer que es un gasto. No, porque lo que estamos haciendo es, estamos dándole a la ciudad de Corrientes un motor, le estamos dando a la ciudad de Corrientes dinamismo, le estamos dando comercio. Pero bueno, pueden haber criterios que me parecen correctos. ¿Te gusta más el hospital de campaña o estás ansioso esperando lo oncológico como mejor, como algo más? Yo creo que lo oncológico es una obra increíble, ¿no? Y aparte, creo que es lo más sentido que tiene la salud pública, ¿no? Porque cuando uno, de alguna manera, cuando uno tiene una noticia de que tiene un cáncer, Sí. es como que tu cuenta kilómetro comienza a correr al revés. Estás comenzando a ver y es difícil y muchas veces no tener recursos. Eso mismo estamos viendo con lo del Garrahan, digamos, ¿no? Por ejemplo. Ey, ¿qué vamos a hacer? Vos podés tener un criterio y decir no voy a invertir. Ahora estamos poniendo 50.000 millones. Entonces, vos estás viendo inversión. El otro hospital de niños. ¿Por qué solamente Corrientes va a tener un hospital de niños? Lo hicimos ensalada, mejoramos y estamos haciendo el segundo hospital de niños, estamos haciendo en Goya. Che, 100.000 correntinos viven en Goya. O goyanos, ¿no? La zona de influencia y la zona que más crece, y es una inversión monstruosa. Ahora estamos haciendo el nuevo hospital de Mercedes, estamos terminando el hospital de esquina, estamos terminando y la ampliación del hospital de Ituzaingó, tenemos inversiones importantes en el hospital Llano. Tenemos inversiones importantes en el Hospital Vidal, estamos terminando todo lo que es el hospital en Curuzú. Es decir, las inversiones que estamos haciendo en materia de salud son importantes. Y tenemos que reestructurar todo lo que es el hospital de campaña. Entonces me decís, ¿cuál fue mejor? En su momento fue mucho mejor el hospital de campaña. Pero fue en su momento. Nos permitió tener 15.000 internaciones. Y cada una de esas internaciones con tomografía computada, con tratamientos, y se nos fueron muchos. Sí, nos murieron muchos. Quiero Pero preguntarle, hicimos un esfuerzo sideral. Entonces vos decís, son momentos distintos. Toda la concentración y la fuerza del Estado, todo, hasta el último mango, lo pusimos en el hospital de campaña. Hasta el último. Fue un esfuerzo de tremendo la gente de nuestros reconoció médicos. también. Bueno, hoy tenemos, Se que lo poner, valora. tenemos Hoy- que poner el esfuerzo en otros lugares. Hoy estamos terminando los quirófanos, por ejemplo, del hospital escuela. Son unos quirófanos ultra super modernos que necesitábamos porque el hospital escuela Es cabecera, es un Sí, hospital de bueno, cabecera. entonces por eso que digo, en nuestro espacio político no puede haber dirigentes políticos o sectores que no crean en la salud pública. Sí creemos que tiene que estar bien administrada la salud pública. que una cosa no Y es un quiere esfuerzo, decir la ¿no? otra, Claro, ¿no? claro, por Claro, supuesto. sí, Una pues. cosa no quiere decir. Tiene nada que ver. Tenemos que tener salud, pero bien administrada y juntar cada uno de los mangos que tenemos y más cuando existen dificultades. le ¿no? pregunto por la cuestión salarial, gobernador, ¿no? Bueno, Va a ahí haber vemos, aumentos. según yo siempre dije, usted me habrá visto que en todos los aumentos yo decía, vamos a mirar las recaudaciones. Bueno, estamos complejos, estamos mirando, en este mes nosotros vamos a tener aguinaldo, que vamos a estar abonando sin ningún tipo de problema, y el mes siguiente vamos a estar mirando eso.
Exactamente, pero hay que tener... Este hay que mes tener- aguinaldo y el mes que viene un Exactamente. posible aumento salarial. Exactamente, es una de las cosas que estamos mirando. O sea, sería julio el mes del aumento salarial. Exactamente, es una de las posibilidades. ¿Cuánto condiciona el contexto nacional a la gestión hoy? Bueno, ¿Te mandan plata, depende no qué te mandan contexto. plata? No, nos te- mandan, te- a nosotros nos están mandando lo justo y necesario. Ni un peso más. Ningún peso discrecional por ningún lado. ¿Pero eso alcanza para el funcionamiento? Sí, Todo nosotros estamos alcanzando. Para inversión, para funcionamiento, claro. Esto lo estamos haciendo nosotros. Ahora, hay provincias que están con muchas dificultades. Sí, sí. Hay municipios que los que no estén, van a tener dificultades, los que no estén bien administrados, lo vamos a comenzar a ver. Ahora, hay que comenzar a tener mucha racionalidad respecto de los bienes del Estado. Nosotros estamos, dentro de todo, estamos muy bien al lado de otras jurisdicciones. ¿Hay intendentes o intendencias que están con problemas en Corrientes? No, me refiero en general. No, pero En digo en Argentina, Corrientes en particular, Estamos viendo algunas que estaban con dificultades. Y No, en general ¿van a salir en nosotros, la ayuda de nuestra, esas intendencias, de esas nosotros comunas? tenemos capacidad para hacerlo. Nosotros veníamos con un nivel de inversión. Porque una cosa importante, ¿no? Una cosa es tener equilibrio fiscal, que quiere decir exactamente lo mismo que te ingresa, Claro. que exactamente lo mismo que te egresa. Eso es el equilibrio fiscal. Ahora, nosotros esa ecuación nosotros la resolvimos. Nosotros hoy tenemos unas inversiones que son realmente importantes. Es más, fíjate vos, la ruta 117, que es la entrada de Paso de los Libres, que prometieron mucho, la estamos haciendo nosotros con fondos de la Y provincia. es nacional esa. Sí, claro. La estamos haciendo nosotros con fondos de la ¿No provincia. pueden hacer eso con la autovía acá, la ruta 12? Ay, ¿O sí, es muy por difícil? Bueno, Pero lo que pasa es que vale una fortuna. sí, ya no sí, le sí. podemos hacer UPA. ¿no? Y lo que se Si no, tenemos mueve, vos Porque decís si no, se mueve nosotros- autovía, muere pero no se gente, ¿no? mueve. ¿Pero por qué? Se mueve muy poquito. Porque el Estado provincial, está bien, porque el Estado provincial tiene a su cargo la salud, tiene a su cargo la educación, tiene. todo. Nación se desprendió a lo largo Bueno, de la historia de y todo. se quedan con el 60-65% Pero uno de le todos escucha los recursos. al director de Vialidad Nacional acá y hace cuenta que está llena de máquinas. La autovía es como que uno no pasa todos los días No, por ahí. sí, y sí. no hay nada. Y no hay nada. Ahí, sí, no, había uno o dos en la zona allá, pero, Sí, pero no Bueno, hace nada. y ojalá, No hace bueno, ahora absolutamente salieron nada. según la información que tengo, salieron unos pagos. Me parece bien, ojalá que le den ritmo. Necesitamos esa autovía. Una vergüenza la paró. Le voy a decir Los quién paró. accidentes que hay. La paró el kirchnerismo, la paró Alberto Fernández, Cristina Fernández. También la paró. Macri. La prometió. No. Se paró después. Se ¿Cómo? paró después. de ¿Macri que- no la paró? No, Macri la inició. Y se paró después de que terminó el gobierno de. Inauguró Alberto. 100 metros, Dietri. No inauguró nada. Sí. Ahí en la No zona inauguró de la Heragia, nada. inauguró el No se túnel inauguró 4. nada. No se inauguró nada. Yo estuve presente. Son unos sinvergüenza igual. Todos robaron pero, con esa obra. Pero no se inauguró ni un tramo, che. Sí, no, eso Bueno. sí. Ahora, Dietri ¿cuánto? vino a sacarse No, fotos. Dietri dijo que iban a continuar la obra y que Con iba a Jeter. seguir y que iba. Bueno, pero no se inauguró nada de la Bueno, obra. está bien. Perdón, discúlpeme, porque si no se lo voy a decir con claridad. Se lo voy a decir con claridad. Digo, yo no voy a todos cometer. también ¿Cómo dicen. va a inaugurar una obra que no está terminada? No, digo, inauguraban, venían a hacer. No, Visitas. se sacaban fotos, decía, Circo. vamos a terminar. Bueno, ahora, Bueno, Jeter se ponía casco y el gobernador no. gobernador, preguntarle por la cuestión de la posibilidad, si no hay acuerdo Pero, a nivel... a ver, Perdón, esa vuelvo. es una obra que a nosotros Vuelvo. no. Pero nos porque duele. Nos duele porque nos todos duele. los días A ver, arriesgamos la pasamos, vida. claro. La prometió Cristina. En el 2013 estamos de Le acuerdo. prometió, Campaña le electoral. prometió Cristina. Con Camau. Hizo los Zoom, eso que hacía. Eso, Exactamente. En la plaza que está cerrada ahora mostraron cuál y nunca la Ahí estaba hicieron. con Camau. Con Camau sí, Nunca la en hicieron. 2013. Ahora, pero perdóname, esta es una obra que inició y que nosotros la pedimos y mucho que la inició Mauricio Macri. Esto lo tenemos que decir, por más que hoy mida poquísimo, que esté mal Pasa que Mauricio. lo que el ciudadano pero lo común inició, quiere, bueno, gobernador, es que la termine. Que la termine. Y ¿no? bueno. Y ni siquiera ya Bueno, no importa quién. la frenó. Quiere que se termine. Bueno, la frenó, nos metieron un mango con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nos metieron un peso. Ahora Y ahora, ojalá, en el convenio que hicimos nosotros, tomamos 50 millones de dólares. Porque si no, ¿qué? Yo lo que hubiese hecho es, dame la obra, yo termino la obra con el compromiso de 50 millones de dólares, yo termino la autovía de ingreso, que es lo que asumimos nosotros. Nosotros hicimos, para que ellos terminen esta obra, nosotros nos comprometimos a hacer escuelas, que eran su responsabilidad, CDI, que era la responsabilidad del gobierno nacional,
nos hicimos cargo de un montón de obras que eran del gobierno nacional, para que ellos terminen esas 3 obras que está firmado, que es la 126. Fíjate vos la paradoja. Nosotros estamos con asfalto haciendo la 117 y le estamos pidiendo al gobierno nacional que ponga su contraparte, porque nosotros ya pusimos toda la plata para la 126 y tienen retrasados los pagos. Sí, sí. Entonces, ¿viste? Bueno, en ese marco, digo, puede haber acuerdo o no con la Libertad Avanza a nivel provincial, pero si no hay acuerdo a nivel provincial, ¿puede haber después acuerdo a nivel nacional para octubre o no? Y es muy difícil. O sea, si no hay en la No hay provincial... octubre sin agosto. No, pero digo, es muy difícil, porque si ya no te pusiste de acuerdo, no, ¿viste? Si no, ¿cómo te vas a poner de acuerdo para- Eso está en la mesa de negociaciones. Digo que es difícil, porque es la primera elección donde nosotros vamos a tener a la libertad avanza, y es difícil llegar a ser. Vuelvo a preguntar esto. Hoy en el escenario de hoy, con las encuestas, sin tener todavía el candidato del oficialismo, el escenario es, no hay segunda vuelta en Corrientes. Y bueno, nosotros apuntamos a ganar en primera vuelta. ¿Cuántas mediciones hacen? Yo tengo 4 mediciones. ¿Esa como es diaria, semanal? No, diaria imposible. Pero hoy hay sistema evolucionado, vos mirás por las redes y sabés. No, pero no es lo En mismo. La general- red no es la encuesta cara a cara y demás. ¿Qué? Tengo mis reservas en eso. ¿no? Bueno, Ahora, ¿la inteligencia artificial también tiene reservas? No, hace mucho Y hace daño la inteligencia artificial. Sí, bueno, Ahí pero hace viste, hoy termina siendo acuoso, ¿no? Porque ¿Qué vas a hacer tener el video campaña, ese que te. con la que te da campaña piquito. sucia? ¿Vas a contestar? ¿No vas a contestar? Viste que hay mucha campaña en redes, Sí, inteligencia artificial, todo esto. Hay muchos eternautas dando vueltas y demás. Sí. Sí, bien sí, los pero de payasos. alguna manera van a tener que responder, porque si no, que es como que el oficialismo se queda. Claro, ¿cuál es la política? Responder, Claro. no responder, dejarlo que hagan Nosotros su es show. proponer. Proponer. Después seguramente cuando estén nuestros candidatos, seguramente irán a responder, ¿no? Y seguramente tendrá cada uno tiene su temperamento. A mí me gusta putear más que proponer, pero propongo porque es lo que la gente quiere escuchar. Ok. Putear es lo más fácil del mundo. Claro. Hasta Decímelo a mí. los estúpidos putean. Claro. Y el seguro. gobernador, ya que está en ese asunto de la idea y del pacto, ¿no? ¿Va a tener un relanzamiento en función de la campaña? ¿El perfil del nuevo gobierno cuál va a ser? Hasta acá era el eje de la pobreza, de la inclusión, del desarrollo. Fundamentalmente el desarrollo y la industrialización. Y sí, yo creo que no está cumplida la meta. Recién está iniciada la meta. O sea, insistir ahí. Pero ¿qué te parece? Nosotros tenemos que mejorar las producciones. Hay producciones, mejoramos muchos productos que antes no teníamos y mejoramos incluso en el ranking nacional. Ahora la industrialización, hoy tenemos 18 parques industriales, pero no son suficientes. Nos generamos todos los puestos de trabajo que tenemos, nos construimos todos los puertos que necesitamos, nos terminamos todas las rutas que necesitamos. Es decir, es una proactividad. Ahora, antes no se hacían, nadie pensaba en parques industriales. Nadie tenía la capacidad y ningún gobierno tuvo la capacidad de montar una planta de asfalto para darle a las ciudades, darle transitabilidad. Entonces es muy difícil. Vos decís, bueno, está bien, vamos a asfaltar. Sí, está bien. Porque yo en su momento dije, vamos a asfaltar en Corrientes. Le dije, vamos a asfaltar en Corrientes 2000 cuadras. Y me decía, te pasaste. Bueno, la hicimos. Terminamos. No hay vuelta atrás con la Y relación. Corrientes tiene que seguir avanzando y la provincia tiene que seguir avanzando. Mira, hoy estamos asfaltando Curuzú, estamos faltando Mercedes, y digo por tener una capacidad del Estado. Estamos asfaltando Sauce, estamos asfaltando Salada, porque lo sé. bueno, Saladas que terminamos por lo menos esta etapa. Estamos en Santo Tomé, estamos en Paso de los Libres con la 117, estamos en la capital, es decir, tenemos 6, 7 ciudades y eso son recursos. Entonces son recursos y son recursos altos. Solamente el asfaltado de la 117, que es cortito, con un asfalto intenso, por tránsito intenso que tenemos en la 117, son 3.000 millones de pesos. Es el equivalente a una plaza de la Libertad, y es en un ratito y es en 15 días. Entonces,
La unidad todavía no va a estar, ¿no? La unidad va a No estar, va a estar todavía, puede estar en parte. Se murió el Puede negro estar, Goitia puede- sin puede- ver la unidad que quería verla, ¿no? Y, Hablando nos, de... y nos quedamos con el negro Goitia con varios proyectos que quería hacer, que me lo contaba, era un tipo que apostó mucho por Mucho Corrientes. corriente, sí, señor. Ganó como mucha plata, pero apostó mucho por Corrientes. Mucho le devolvió a Y Corrientes. le devolvió un montón. Sí, señor. Y se fue, a mí me dio alegría que se fue al negro. Goitia se fue con respeto, ¿no? Se fue con muchos proyectos en el tintero y con ganas de seguir haciendo. Y eso es contagioso, ¿no? Seguir haciendo y para adelante, para adelante. Sí. Y yo creo que eso es un poco la respuesta, ¿no? Siempre Sí, que cuando por uno el- tiene un proyecto tiene que ir para adelante y lo que nosotros La estamos última de mi haciendo. parte, sé que por ahí comés asado en la unidad con los obreros y te habrás enterado que falleció murió uno hace unos días. Sí, de una empresa que estaba haciendo un trabajo ahí. trabajo. La empresa es Rojo Servicios, una empresa tercerizada de aguas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, estuvimos mirando, sé que ya tuvieron contacto con la familia, yo me enteré que no estaba acá. Y eso es luctuoso, ¿no? Que es por eso hay que tener todas las seguridades, todos los cuidados, todo. Gracias, gobernador. Ha sido un placer. Muchas gracias. Llegó de Buenos Aires y vino a Sin Freno. Nosotros nos encontramos mañana, ¿le parece bien? Bueno, A las 11 en Sin Más o Freno. menos. Va a haber Sin mortadela, Freno Radio. Cierto. La mortadela. Exacto, la- de mortadelita mañana nos toca. Bueno, buenas noches.